Buenas a todos, espero que nos escuchéis bien. Mi experiencia no ha sido muy positiva, realmente no se acaba de escuchar, espero que ahora nos oigáis mejor. Bueno, pues de esto va el tema, ¿no? Del vínculo entre resiliencia urbana y turismo o actividad económica. Y aquí, pues, yo quería romper una lanza a favor de este tema porque realmente lo del cambio climático se habla mucho, está en boca de todos. Pero se habla mucho de mitigación, ¿no? De que si pues 1,5 grados, de que si tal, de que si cual. El tema de la mitigación creo que hay que dar esa batalla, pero es una batalla que en realidad la tenemos, no vamos bien, vamos a decirlo así. Así que la batalla de la mitigación hay que darla, pero por otro lado, más nos vale, porque no tenemos muchas otras opciones, más nos vale dar también la batalla de la adaptación. Y en este campo es donde... Aquí es donde vamos a centrar la charla de hoy, ¿no? El debate de hoy. Y en este ámbito, el concepto de resiliencia o resiliencia urbana viene a significar un poco eso. No solamente el resistir los efectos del clima, ¿no? Los diferentes vectores climáticos que pueden afectar a una actividad económica, y entre ellas la del turismo, ya que estamos en este foro, sino además persistir, es decir, pasada la crisis, sobreponerse a ella. Y eso es exactamente el concepto de resiliencia. Y en este contexto, Federico, lo que yo quería preguntarte es cómo desde Canaragua conjugáis, ¿no?, esto en los centros DINAPSIS, exactamente en qué consisten, qué relación tienen con el concepto de resiliencia. Ángel, pues mira, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es contextualizar un poquito qué es DINAPSIS, ¿no? DINAPSIS es un proyecto del Grupo Veolia, tenemos una red de centros dispersos desplegados por todo el territorio. Y en Canarias, por temas de insularidad, tenemos 2 sedes, una en Las Palmas y otra en Gran Canaria. Perdona, una en Tenerife y la otra en Gran Canaria. Efectivamente. Entonces, DINAPSIS sale de la unión de 2 palabras, de la palabra digitalización y de la sinapsis, que es la unión entre las neuronas, ¿vale? Ese es el nombre, el origen de DINAPSIS. Y bajo ese paraguas hemos intentado aglutinar todo el conocimiento tecnológico y toda la experiencia, en innovación y en tecnología desarrollada en la casa durante un montón de años. Pues, por lo tanto, DINAPSIS es un hub operativo, es una suite de servicios digitales y un lugar para la co-creación y las alianzas. Y bueno, como es un lugar para la co-creación y las alianzas, nada mejor que invitarles a todos a visitarnos en cualquiera de las sedes que tenemos por toda la península, en Canarias, donde quieran, para visitarnos, que seguro que nuestros compañeros los van a atender maravillosamente. ¿Puedes cambiar? Dentro de la parte de los servicios digitales, hemos creado 3 grandes verticales de servicios digitales. Por un lado tenemos DINAPSIS for Water. Bajo esta vertical, o en esta vertical, hemos aglutinado todos los servicios, todas las soluciones dedicadas a la gestión del ciclo integral del agua, que al final es nuestro core, de donde nosotros venimos. Todos sabemos que el agua es vida, pero también tenemos que tener presente que el agua es turismo. Sin agua no habría turismo, sobre todo en sitios como Canarias, donde es un bien tan escaso. ¿Puedes darle para atrás? Cosas del directo. Hay otra vertical, que es la parte de economía circular. En esta vertical hemos integrado, está muy orientada a la industria, a intentar eficientar y minimizar el impacto de la industria. Y por último, la parte de DINAPSIS for City, que aquí sí, en esta vertical, pues integramos las soluciones más orientadas a las ciudades, a la resiliencia, a adaptar las ciudades al cambio climático, a mitigar, como estabas comentando, Ángel, los posibles efectos del cambio climático, ¿vale? Y todo esto se enmarca en un contexto actual, histórico, en el que, lo vamos a escuchar mucho. Tenemos por delante unos retos muy complicados para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por la Agenda 2030. Se sabe que la demanda de energía para el año 2050 será un 50% mayor de la actual, la demanda de agua superará un 40% al agua disponible. También se estima que mueren al año 1,3 millones de personas debido a la contaminación atmosférica. La población cada vez crece más. Para el 2030 se estima que seremos unos 9.600 millones y el 60% de la población vivirá en las grandes ciudades. Y hay un dato también muy relevante. Cada vez hay más fenómenos atmosféricos adversos, ¿no? Cada vez hay más catástrofes. De hecho, en los últimos 28 años, el 69% de las indemnizaciones pagadas por las aseguradoras
han ido destinadas a pagar los daños causados por las inundaciones. Entonces, dicho esto, Ángel, te voy a hacer a ti ahora me toca a mí preguntarte, me pongo yo en el rol de presentador. Cuando en Canaragua, cuando en Canarias hablamos de riesgos, ¿no? Siempre se piensa, oye, Canarias es sequía, ¿no? Es muy habitual. Pero tú antes hablabas de multirriesgo. Sí. ¿Podrías explicarnos un poquito el concepto? Sí, en realidad, y además como me digo, esto es lo que me gusta, ¿no? En realidad el riesgo por antonomasia en nuestro grupo, un grupo concesionado, un grupo de servicios de agua, casi siempre es, en nuestro contexto geográfico, es la ausencia de agua, la sequía, y por tanto ese es el principal, el que todos tenemos en mente. Pero hay otros, y hay otros muchos, que quizás no a nosotros, pero a nuestros ciudadanos y a nuestros ayuntamientos y a nuestros alcaldes, que son nuestros interlocutores, les importa y les afecta. Y a nosotros también nos afecta porque nos impacta en nuestro propio servicio, aunque sea de forma indirecta. Y si hablamos del agua y nos centramos en el agua, por las inundaciones. Es decir, el exceso de agua, que también lo hay en nuestro clima, desgraciadamente, ¿no? Inundaciones pluviales. O los vertidos de nuestras redes de saneamiento al medio receptor, playas, por ejemplo, que nos provocan más de un quebradero de cabeza desde el punto de vista de la calidad del medio, etcétera, etcétera, incumplimientos. Pero hay otros que no tienen nada que ver con el agua y, sin embargo, también afectan nuestras actividades y la de los ciudadanos que viven en las ciudades donde nosotros nos desenvolvemos. Los temporales de viento, los golpes de mar, las nevadas, las olas de calor, cierto, evidentemente, olas de frío. Vosotros pocas de olas de frío, pero olas de calor. Algo tenemos que escapar porque hemos tenido muchas cosas. Todos no lo podíais tener. Pero agentes meteorológicos que fruto del cambio climático nos acaban provocando problemas, hay muchos. Incendios forestales, ¿de acuerdo? No es un agente meteorológico, pero está favorecido por los agentes meteorológicos y los sufrimos y mucho. Los episodios de contaminación atmosférica tienen otro origen humano, pero tienen que ver con el tema climático, con lo cual este empeoramiento de la frecuencia e intensidad de muchos fenómenos climáticos incide y mucho en nuestro quehacer diario. Y esto influye en nuestra actividad económica, ya sea pues por un tema de dar servicio, que es lo nuestro, pero por un tema también de protección de las personas, de la vida de las personas. De la vida, tampoco hay que ponerse dramáticos, no es la vida o la muerte, pero a veces es sus propiedades que se ven afectadas, o su actividad económica, o su tiempo libre, ¿no? Las horas que se pasan en un atasco porque hay inundación en un punto bajo y no se puede pasar. Por tanto, al final, impactan y mucho en la actividad económica. Y en este sentido, quería explicaros la ecuación del riesgo. No es tan así, pero el riesgo tiene como dos componentes. Se llama la peligrosidad, es el de la izquierda, y la vulnerabilidad, de la derecha. Pues bien, para reducir el riesgo, se puede hacer atacando la peligrosidad, es decir, haciendo encauzamientos para no inundarnos, por ejemplo, o haciendo redes más resilientes, por supuesto, pero cuesta bastante dinero. Pero también se puede reducir atacando la vulnerabilidad, la exposición al riesgo. Y es más barato, y es más barato, más eficiente, digámoslo así. El dinero que se invierte, por ejemplo, en sistemas de alerta, que son una de las figuras típicas de reducción de la vulnerabilidad, ¿no? Si te avisan antes, podrás evitar los daños o aminorarlos. Ese cociente entre beneficio y coste sale muy favorable a los sistemas de alerta, porque quizás no resuelven el problema principal, seguirá habiendo inundación, pero al menos no te pillará el coche en la riera, ¿no? Que es en Cataluña, y por tanto, con poco dinero se puede conseguir evitar algunos de los daños, y de ahí que sea un efecto al final muy beneficioso. Y vosotros, respecto al tema de los riesgos y sistemas de alerta, ¿qué tipo de experiencia tenéis en Canarias? Pues mira, la verdad que en los últimos años nos ha tocado casi que te podríamos decir que el pleno al 15, ¿no? Sí. Nos queda poco y no siempre climáticos, efectivamente, además. Y sí, hemos tenido incendios, erupciones volcánicas, calimas, pandemias. Fíjate, en Calimas hace un par de años, en el 2010-20, justo antes de que empezara la pandemia, se canceló un día de carnaval por la calima que había. Para cancelar un día de carnaval eso no es tan sencillo, te lo aseguro. Entonces, la pandemia, nos ha tocado gestionar una pandemia en los últimos años, y es verdad que podríamos decir quizás que la pandemia no está ocasionada por el cambio climático, ¿no? Bueno, podríamos entrar a debatirlo, pero también es cierto que el cambio climático va a modificar los límites donde
viven, por ejemplo, muchos mosquitos que son transmisores de algunas enfermedades, la malaria, el dengue. Entonces, de manera indirecta, el cambio climático puede favorecer este tipo de episodios, ¿no? Me gustaría también comentar, ya que hablamos de riesgos y cosas que nos han sucedido un poco en Canarias los últimos años, bueno, en el 2021 tuvimos la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Nosotros en la isla de La Palma gestionamos 3 municipios y uno precisamente, el municipio de Tazacorte, fue parcialmente barrido por la lava, por la colada. La situación ahí fue muy dramática, la verdad que hablabas todos los días con los compañeros y hay que ponerse en la situación. Te levantas por la mañana para trabajar porque tienes que cumplir, pero no sabes si la lava va a arrasar tu casa, la de tus padres, la de tus amigos, ¿no? Entonces había una situación, cuando hablabas con ellos, muy sensible, ¿eh? Oye, era crítica. Entonces de DINAPSIS entendimos que la mejor manera de ayudar, ¿no? Y creo que de ayudar o que podíamos colaborar era supervisando. Desde los centros de control intentábamos supervisar que los principales parámetros operativos de la gestión del ciclo integral del agua, bueno, pues que no sea a nadie de los compañeros que estaban viviendo esas situaciones tuviera ningún problema y nosotros supervisábamos para asegurarnos de que todo funcionaba correctamente. Otra de las cosas que hacíamos siempre cuando hay una crisis de este tipo es intentar manejar, que todo el mundo maneje la misma información, ¿no? Entonces intentamos aglutinar la información y que todo el mundo tuviera la misma información en el menor tiempo posible y de la manera más rápida. Después también, no es efecto climático, perdona, pero cierto que hablamos del volcán y pensamos en la lava. Pero cierto que bueno, la suma de los diferentes fenómenos atmosféricos, o en este caso geológicos, puede, de cada uno de los elementos, es mayor que cada uno de ellos de manera individual. Te voy a poner un ejemplo. Pensamos en la lava, pero no pensábamos en las cenizas. Claro. La erupción ha suelto un montón de cenizas que colapsó los sistemas de drenaje de las ciudades, ¿no? Si en ese momento hubiese llovido, con los sistemas de drenaje fuera de servicio, el problema de una posible riada hubiese sido mucho mayor que en unas condiciones normales. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta y mirarlo de una manera amplia e integradora, creo. También podemos hablar de incendios forestales. En el 2019, si no me equivoco, en Gran Canaria tuvimos 10.000 hectáreas, 9.000 personas desalojadas, y este último verano, también en la isla de Tenerife, hemos tenido otro. Ha durado 3 meses debido a las condiciones climáticas, donde había mucho calor, poca humedad y mucho viento. Se propagó de una manera muy rápida y para poder extinguirlo, para poder pagarlo, se tardaron 3 meses. Entonces, fruto de estos incendios, por ejemplo, estamos colaborando con el área de medio ambiente del Cabildo Tenerife para telecontrolar, automatizar y poder visualizar todos los depósitos de la red contra incendios de la dorsal. De manera que, oye, la próxima vez que haya un problema de este tipo, esperemos que no ocurra, ¿no? Son inversiones que haces esperando no usarlas nunca, ¿no? Pero si hay que usarlas, pues poder saber, tener en tiempo real la información de lo que está ocurriendo y poder actuar sobre los diferentes activos sin tener que enviar a nadie a una zona caliente. Ángel, antes nos hablabas de los sistemas de alertas climáticos y comentaste una cosa, y además me gusta mucho el concepto, que sepas que te lo voy a copiar, ¿no? Ponerse a salvo, ¿no? Porque es verdad que siempre se pensaba, ¿no?, en grandes infraestructuras, pero eso de ponerse a salvo, ¿no?, sálvese quien pueda, me ha parecido muy interesante. ¿Podrías explicarnos un poquito y ver si hay alguna relación con el turismo? Claro. En realidad es la base de todo, ¿eh? Ante una crisis uno puede, o ante una ola que viene, ¿no?, la puedes enfrentar a pecho descubierto o ponerte de lado, vamos a decirlo, como los árboles que se doblan. Es decir, hay varias maneras y al final seguramente la más eficiente es el ponerte de lado, el intentar minimizar los efectos. Y esto que tenéis en pantalla es un ejemplo, es un sistema de alerta que hemos montado con financiación europea en una ciudad al lado de Barcelona, se llama Badalona, es una ciudad de 200 y pico mil habitantes, es grandota, está justo al lado. Pues nació con un objetivo y era una ciudad pues desgraciada en el sentido de que lo tiene todo lo malo tiene oleaje, ha sufrido temporal fuerte hace nada, el temporal Gloria el 21 creo que fue, que se les llevó, en fin, les destrozó las playas, tiene incendio, pues tiene una sierra detrás, ha sufrido incendios, inundaciones, vamos, habituales. Bueno, ha sufrido varias y en este caso pues nos pidieron ayuda para conseguir financiación para montar su sistema de alerta, le llamamos GIEC,
integral de eventos climáticos. Y está dirigida exactamente a eso, es decir, bueno, señores, nosotros no somos Barcelona, dicen ellos, que siempre van de víctimas, por cierto, tal, pero es verdad, no tienen la capacidad inversora que tiene Barcelona. Pues lo suyo no es mitigar, es adaptarse, es medidas más de retoque. Y esta es una de ellas. Y todos sus servicios de emergencia municipales, de protección civil municipal, coordinados con los autonómicos, claro, utilizan esta plataforma, que a ellos les da muchas ventajas, ¿no? Porque están los de protección civil, por supuesto, que lo utilizan, que les permite monitorizar los sensores de todo. Tienen un montón de estaciones meteorológicas conectadas, tienen la previsión meteorológica del Instituto Catalán de Meteorología que les llega, o sea, tienen un montón de datos. A partir de ello, los cocinamos con ellos para emitir unos niveles de alerta que se comunican a los diferentes responsables municipales a través de la plataforma, que les va lanzando sus alertas y tal, les dice lo que tienen que hacer, porque sus protocolos se han metido allí, y bueno, y se supone que lo hacen, y si no lo hacen, luego tienen que explicar el porqué y tal. Por tanto, tiene este componente fenomenal, pero tiene otro, que es que además, y no voy a leeros la slide esta, pero a la derecha lo veréis, o en la siguiente lo veréis mejor, tiene otro que es, con esta misma información, pero mucho más simplificada, se les creó una app que los ciudadanos se descargan y les da mensajes mucho más simples. ¿Cuál es el riesgo meteorológico, ¿no? El que sea, por ejemplo, pues viento o inundaciones o lo que sea, para cuándo se espera y con qué gravedad, con qué nivel de gravedad, y qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Pues ponerse a salvo o evitar hacer caso a los espigones si es temporal marítimo, o evitar hacer deporte en las horas de máximo calor si es ola de calor, o lo que sea. Según el riesgo, los mensajes son unos y otros, que los mensajes te los da Protección Civil, son ellos los que los determinan, porque han de servir para avisar, ponerse a salvo, pero no asustar en exceso. Claro, perdón, te interrumpo. El municipio, el ayuntamiento no es el que avisa. Avisa la plataforma que es del ayuntamiento, se ha montado por y para el ayuntamiento. Vale. Pero quien manda finalmente es Protección Civil. Protección Civil fija determinados niveles de algunas cosas, por ejemplo, vertidos al mar, eso no es Protección Civil, eso es competencia municipal directa. Vale. O sea, esta plataforma va mucho más allá de Protección Civil, llega a riesgos que Protección Civil no los considera tan importantes. Esto, por ejemplo, no es un riesgo de fuga en una industria química, pero sí riesgos de los que le importan al ayuntamiento. Claro. Y todo eso al final llega al ciudadano, y esa es la clave, que la información llega al ciudadano para que pueda actuar y tomar sus decisiones. Y esto mismo que estáis viendo aquí, ¿qué relación tiene con el turismo? Pues mira, esto mismo, un alcalde y un ingeniero municipal de un municipio costero turístico 100% en Cataluña, mucho más al norte, hacia la Costa Brava, compró la idea, le gustó, lo puso en una de sus expedientes de solicitud de fondos para los PST, para los planes de sostenibilidad turística, y consiguió el dinero. De manera que ahora lo van a montar allí también. Y allí el foco no es tanto protección del ciudadano, es protección del turista, porque es un municipio totalmente turístico. Del turista y de las infraestructuras turísticas, ¿no? Eso es un poco el nexo entre este tipo de soluciones que van muy ligadas a una actividad municipal y el turismo. Y de hecho yo diría, si hay representantes aquí del sector turístico, hablad con vuestros alcaldes, los alcaldes, porque es algo que está en su mano y está bajo su ámbito de responsabilidad daros las mejores condiciones para operar. Y se trata, por tanto, también de esto. Y vosotros, respecto a vuestro ámbito canario, ¿habéis probado sistemas de alerta también? Pues mira, verdad que en Tenerife, mira, y te voy a poner me voy a centrar, por ejemplo, en este caso, en la isla de Tenerife, ¿no? En los últimos 20 y pocos años hemos tenido bastantes problemas con las inundaciones, y no en la isla de Tenerife, sino concretamente en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Si no me equivoco, año 2002, sí, hubo una inundación, llovió en una mañana lo que suele llover en la ciudad en un año, y con la desgracia de que antes hablabas de que no suelen haber fallecimientos, pero en este caso fallecieron 8 personas. En el año 2012 también hubo una inundación que colapsó la ciudad. En ese caso, por suerte, no hubo pérdidas humanas, pero en el 2014 hubo otra riada, cayeron 140 litros por metro cuadrado aproximadamente en 1 hora y media, y falleció una persona, una mujer, 56 años, iba a cruzar la calle, se le llevó la riada y la pobrecita tristemente falleció. Digo esto porque es una realidad, la gente al final no suele ocurrir, pero cuando ocurre la tragedia es muy, muy grande, ¿no? Entonces, después de estas cosas,
verdad que la administración en este caso en concreto está tomando medidas. ¿Puedes pasar de diapositiva? Muchas gracias. Una menos. Ahora. Perfecto. Por ejemplo, con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, estamos montando el primer sistema automático de información hidrológica de Canarias. Es muy novedoso porque, bueno, primero porque es el primero que montamos en Canarias y después porque a nivel nacional es el primero que se desarrolla en barrancos. Aquí en la península tenéis ríos y tenéis agua siempre. Nosotros lo estamos montando y a lo mejor se le va a acabar la pila al sensor y no ha llovido y no ha corrido el barranco, pero no bueno, ha visto nunca el agua. Efectivamente. Pero bueno, es el primer piloto y en eso estamos trabajando. Entonces, estamos montando por toda la isla estaciones meteorológicas, piezómetros, para medir el grado de saturación del terreno y ver si el grado de encharcamiento, y medir el nivel piezométrico. Sensores de nivel en los barrancos para medir cuando ocurra el barranco, para estimar el caudal. Sensores de velocidad por radar y sensores de velocidad por vídeo, ¿no? Que es la imagen que se ve ahora. La verdad que es muy novedoso. Todos esos sistemas que estamos desplegando por toda la isla, en sitios muy inhóspitos, en el barranco, ¿no? Sitios de difícil acceso, estamos montando una red de comunicaciones también para llevarlos hacia el CPD del cliente, en su centro de procesamiento de datos. Ahí ellos después van a hacer todos los análisis, todos los modelos, como hace un poco la EMET, ¿no? de predicción de meteorología, para poder, y el fin último es ese, el que estabas comentando antes, avisar a la población en caso de que pueda haber un problema y evitar este tipo de problemas que hemos tenido, ¿no? De tragedia, vamos a llamarla. Y después también me gustaría comentar otro, ahora sí, gracias. El pobre le pasé la responsabilidad de pasar las diapositivas. Yo sabía que iba a ser complicado y yo delegué la responsabilidad. Me gustaría hablarles y poner el valor el proyecto del Parque Inundable de San Cristóbal de la Laguna, ¿vale? La Laguna, bueno, es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con Teidagua, está involucrado el Gobierno de Canarias y Gestur. Y la idea es que sea un proyecto no lo voy a decir porque no me ha salido, de interés general, perdón. Efectivamente. Entonces, se van a recuperar 33.000 metros cuadrados de la antigua laguna que daba nombre a la ciudad, ¿no? Un ecosistema que se ha perdido, además, son 33.000 metros cuadrados pegados al casco histórico que tienen un valor, vamos a llamarlo, económico, para poder construir muy, muy alto. Pues el ayuntamiento ha apostado por construir un parque. Ese parque va a servir de zona de esparcimiento para la población. Va a tener miradores, una zona para observar las aves, un centro de interpretación, pero es que además ese parque va a ser una infraestructura hidráulica, probablemente en cuanto a superficie, la mayor superficie hidráulica de la isla, de manera que cuando llueva, los picos de máxima intensidad de la lluvia, poder almacenarlas en ese parque, ¿vale? Entonces, se va a poder almacenar evitando, bueno, pues las riadas, ¿no? Que van al barranco, ¿no? Efectivamente, que muchas veces los sistemas colapsan y no son capaces de transportarlas. Bueno, pues lo vamos a poder almacenar, incluso se prevé automatizarlo de manera que si sabes que dentro de una semana tienes la posibilidad de que va a llover y puede colapsar y tienes un nivel, con antelación puedas ir bajando el nivel para poder hacer huecos, vamos a llamarlo así, a la lluvia, a la siguiente precipitación, ¿no? Un proyecto muy, muy interesante que va muy enfocado en lo que estábamos hablando, ¿no? Ángel, y ya te lanzo la última pregunta, ¿vale? Mira. Antes hablábamos de la pandemia y recuerdo que hicimos un proyecto, y además en tiempo récord, para medir la importancia, ¿no? La concentración de COVID en las aguas residuales, ¿no? ¿En qué quedó ese proyecto ahora que el COVID, bueno, ha disminuido su incidencia? Cierto. Es verdad. Es otro ejemplo de sistema de alerta, en este caso sanitario, ya no es climático. Se montó pues corriendo en todas partes con la pandemia, al principio, cuando no había todavía test de antígenos, porque bueno, se descubrió, ya se sabía, pero se consolidó el hecho de que se le podía sacar información al agua residual, se montó, hubo peticiones en un montón de sitios, se montó este servicio en un montón de sitios, se llamó COVID-19 City Center y consistía en analizar las aguas residuales para hacerles PCR para detectar la presencia del SARS-CoV-2. Y se hizo masivamente. De todo aquello queda muy poco, porque en realidad
A ver, nos hemos cansado del virus y le hemos perdido el miedo. También costaba dinero. Y por otro lado, los test de antígenos permitían tener una información mejor todavía, que era ya información personalizada. Cuando salieron, eso fue el principio y el final de este tipo de analíticas. Pero, ¿qué ocurrió? Tenían valor cuando la gente se hacía el test y lo comunicaba al sistema sanitario. Ahora ya, a lo mejor me hago el test, pero yo no llamo al médico y se lo digo. Con lo cual, este circuito se ha roto. Con lo cual, sigue quedando este servicio mucho más latente. El Ministerio, por ejemplo, paga... lo mantiene latente en todas las capitales de provincia y de hecho en Canarias creo que está en Adeje, Arona, en Santa Cruz y en Las Palmas. Creo que tiene 3 puntos. Y sigue ahí, es como el seguro del coche o del piso, que lo sigues pagando esperando que no lo tengas que utilizar nunca. Es más o menos lo que has dicho antes. Y por tanto ahí queda, pero dado que ahora sabemos que va a haber una nueva directiva de depuración que nos va a traer obligaciones porque de todo se aprende, y de esto también se aprendió, en lo de vigilar el agua residual se va a quedar para siempre. Porque va a ser normativo, nos van a obligar a ello. Vendrá una nueva directiva y nos va a obligar a ello. Y en ese sentido, nuestro grupo, y dentro de la estrategia de Ignacio, nos hemos querido adelantar dándole una vuelta de tuerca a este servicio que creamos. Lo hemos rebautizado, ahora se llama City Sentinel Salud. Salud, porque pretende hablar de todo y es un centinela permanente de la salud. Como lo que nos pasa a nosotros, lo que nos pasa y lo que nos tomamos, acabamos excretándolo y acaban las aguas residuales, estas hablan de nosotros y tienen mucha información. Y este servicio lo estamos montando, lo hemos montado ya, lo estamos empezando a testear en algunas depuradoras de nuestras explotaciones y va muchísimo más allá. Va, por supuesto, de seguir mirando el SARS-CoV-2, como siempre, ¿vale? Pero también otros virus. O sea, otros patógenos, virus o bacterias, otros patógenos de todo tipo. Y no solo patógenos, genes que denoten resistencia a antibióticos. Esto es tema de los consejerías de sanidad. La resistencia a antibióticos es la próxima pandemia, ¿no? Antibióticos, o sea, patógenos resistentes a antibióticos. Pues medida de la resistencia antimicrobiana a través de las aguas residuales. Y también medida de fármacos, porque lo que tú te tomas habla mucho de qué tal te sientes. Si te tomas antidepresivos o te tomas antiinflamatorios, a ti te está pasando algo, con lo cual medir fármacos en el agua residual también da mucha información. Y luego hay otra que es medir drogas de abuso, lícitas como nicotina o cafeína e ilícitas con fines no tanto persecutorios policiales, que ya se venía haciendo, sino sobre todo sociales, asistenciales. Por tanto, el agua residual nos permite saber muchas cosas con una simple muestra de agua y con muchísimas analíticas detrás, ¿no? Y eso es un poco un nuevo servicio que hemos montado precisamente para dar respuesta no tanto y no solo a nuestros interlocutores del sector municipal, sino también a los del sector sanitario. Y es nuestro granito de arena, en realidad, al tema de la salud, porque en la salud hemos estado siempre suministrando agua potable y luego depurándola. Pero también quisiéramos estar sacándole información a esa materia prima que tenemos, que es el agua residual, que en realidad es nuestro oficio de cada día, ¿no? Ya que estamos con ello, veamos qué más podemos hacer. Muy interesante, porque además salud, pero social, como estás planteando, ¿no? Tiene un componente social, sí, muy importante. Sí. Yo no tengo más preguntas, Ángel, la verdad. Yo creo que ya esta gente tiene que tener un montón de hambre. Sí, antes de despedirnos, sí me gustaría que tuvieran en cuenta 3 cosas nada más, ¿no? Y ya cortamos. Por un lado, que España es el tercer país que más turistas recibe de todo el mundo, ¿no? Si nos reciben no solamente por nuestra gastronomía, que también, por el sol, por las playas, que también, sino también por la seguridad que tenemos en nuestro país. En Canarias lo notamos mucho. Cuando hay un problema en otra parte del mundo, el turista muchas veces se refugia en venir a las islas, ¿no? Por otro lado, también adaptarse, que me ha encantado la frase de Ángel, ¿no? Que adaptarse es mejor muchas veces, mejor que mitigar el efecto. Y por último, insisto, tenemos una red de centros por todo el territorio. Encantados, seguros de que los puedan visitar, que serán estupendamente atendidos por los compañeros. Y poco más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ángel.